Juan Sabaj es Premio Nacional de Arquitectura del año 2002, nació en Santiago de Chile y se recibió de arquitecto en 1975. En 1984 forma con Mariana Sabaj, diseñadora de la Universidad de Chile en la oficina Sabaj Arquitectos. Es autor de numerosas obras de arquitectura con las más diversas temáticas, incorporando diseño arquitectónico a sedes bancarias, instituciones educacionales y públicas, edificios para oficinas, viviendas, edificios mixtos e incluso plantas industriales. Es docente de la FAU, de la Universidad de Chile, y orador en diversos congresos de universidades de Sudamérica y de Estados Unidos. En el año 2000 fue Premio de la Excelencia ILAFA del Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero, por el manejo del acero en sus obras. En el año 2001 recibió el Premio Fermín Villaceta por los aportes y propuestas tecnológicos en su obra. Nos pasamos en conferencias motivacionales, buena conducta, aseo personal, etc. Quiero decir, mucha conferencia irrelevante. Lo que tiene distinto esta, que me llegó una tarea primero que me costó harto entenderla. La formulación teórica era compleja y generaba un enorme desafío. Por eso me demoré en responder primero. Después ya de entenderla bien, me interesó muchísimo, lo encontré muy notable, muy certera la formulación. Traía algunas cosas escritas, pero vamos a improvisar. Pero las fronteras son territorios que se ocupan, que interactúan con la frontera del otro lado, que hay un límite que las divide, ¿no es cierto? El límite no se puede pasar. Te meten preso o te multan. Pero las fronteras son permeables. Y ahí es donde nosotros trabajamos los arquitectos. Y eso fueron extremadamente certeros. Descubrí que los arquitectos trabajamos en la frontera. Entonces, ¿por qué me motivó muchísimo? Porque es lo que uno hace. Lo que hacemos los arquitectos es tratar de ocupar la frontera y acercarse al límite lo más que pueda y ojalá pasarlo. Pero por definición teórica no es factible, pero están los trucos y las cosas. Finalmente, tiene que ver también con quién es el dueño de la obra, quién es el que le encarga. Viene también como última pregunta que uno le puede decir a los estudiantes de hoy día, y es básicamente entender antes de cualquier encargo que detrás de un encargo no hay una petición de alguien que te lo está mandando, sino que hay una responsabilidad con lo que uno va a hacer. La obra de arquitectura existe siempre cuando está construida. Todo está muy de moda hoy día concursos que dicen de obras no construidas, publicaciones, la verdad las cosas que son ejercicios teóricos. Pero la arquitectura es una obra construida, un hecho construido. Pero la arquitectura tiene sentido solo cuando es habitada, cuando se ocupa. Cuando esa arquitectura, esa obra construida, interactúa con quien la habita y esa persona que la habita la hace propia, pasa a ser de él. ¿Eso por qué lo comento? Porque todos los encargos tienen un lado aparente, que se supone que es el real, que viene alguien con un problema, que te pide que tú se lo resuelvas, y la respuesta hay que pensar que no está en lo que a uno le piden, sino que que es lo que trae consigo el encargo. La formulación siempre viene con límites. Hay un terreno concreto, le piden un proyecto con un recurso económico, con un programa, si fuera vivienda, por ejemplo, un programa habitacional, con metro cuadrado, etcétera, contenido en ese terreno, con una norma específica, que es otro límite, y todos los recursos que vienen. ¿Dónde está la frontera? El lugar donde se inserta. ¿Qué es lo que nos dice el lugar? ¿Dónde está puesto? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo se relaciona este edificio que uno va a proponer con el ambiente? ¿Qué es lo que viene de atrás? La trayectoria. Una calle como esta, por ejemplo, con una tradición. Esta universidad mantuvo esa casona que yo de niño, cuando todavía estaba el colegio de San George al otro lado, yo no estaba en San George, estaba en San Ignacio, uno de nuestros rivales, la conocíamos perfectamente, era la casa de los Vial. Yo nunca conocí al señor Vial, pero sí se conocí, y de repente aparece esta universidad, la captura, la deja dentro, cambia el uso, cambia el sentido, cambia la arquitectura, cambia el entorno, sin embargo está la presencia de lo que viene de atrás con su aporte. Junto con ello también es la interacción de la persona que habita con el lugar que uno construyó. Y ahí es donde está la esencia de la arquitectura. Cuando algo se deja de usar, deja de ser arquitectura. Se transforma en un objeto. Cuando uno ve las ruinas, por ejemplo, que es muy impresionante, y los lugares magníficos que uno los sobrecogen por su belleza y porque uno mismo se imagina el enlace de lo que viene de atrás, pero es un edificio vacío. Entonces, lo que anima a la arquitectura es la persona que lo habita. Ese es el primer
regla que tiene la arquitectura, es lo que uno le puede dejar a los estudiantes. Cuando uno se dice, ¿cómo cambiamos los límites, cómo cambiamos las fronteras? Mira, partamos por entender dónde está inmersa la obra construida, para qué está hecha, qué rol cumple. En este caso, por ejemplo, volviendo al caso de la casona, lo que aquí se ha hecho es que se le dio un nuevo uso, se le insufló nueva vida a esa casa, donde había una familia que vivía, con espacios para ello, con un jardín que lo disfrutaban. Hoy día una universidad potente, con un edificio precioso, que interviene con su magnificencia y con su recuerdo que antes aquí había algo. Esta esquina de Santiago es una esquina importante y hay que hacerse cargo de ella. La interacción hoy día es lo que hacen ustedes, salen afuera, se encuentran, y lo que ahí está ocurriendo le está dando sentido a la arquitectura. Por lo tanto, el encargo original del señor que hizo la casa, que estaba en una frontera que era limitada a su época, hoy día la traspasó hace mucho rato, está con nuevos desafíos, y esta universidad hoy día, con su influencia a nivel metropolitano, a nivel de Chile, y también con sus publicaciones internacionalmente, está traspasando los límites de cuál era el encargo original, que era construir una casa para la familia real. Es un poco lo que estamos hablando. Entonces, vamos a mostrar algunas obras, y a través de las obras vamos a ir conversando sobre los desafíos que habían y de qué manera se enfrenta uno con un proyecto. Esta es una obra que está por aquí cerca, en Antonio Varas con Eloy Yáñez, que es el edificio corporativo del DOC. El DOC es una entidad técnico superior, muy notable, pero da para una conferencia entera, porque es muy impresionante todo lo que se hace, lo que se hizo en esa época. Y el encargo de hacer un edificio corporativo, entre comillas, porque el rector está en el último piso. Y el resto son educacionales. Están los cuales posgrados, hay carreras entre medio, etcétera, y por lo tanto el desafío era hacer un edificio que contuviera la parte institucional, pero por otro lado se hace cargo el barrio. Ustedes se fijan, por ejemplo, esos entrantes y salientes, que es una ruptura del límite. Por ahí la pregunta decía, una de las preguntas preguntaba cuáles son los límites que uno puede romper. El único límite que existe al final son los materiales. El hormigón tiene ciertas capacidades, el acero tiene otras, tiene flexibilidad, la madera tiene ductibilidad y al mismo tiempo tiene un tema ambiental, etcétera, etcétera. Y la combinación de los materiales y sus posibilidades, esos son los únicos límites, que no es capaz uno de ir más allá, sino que lo único que uno puede hacer es usarlo y romper los límites a través de liberarse de la estructura, que fue lo que se hizo en este edificio, no con el objetivo de un ejercicio de diseño, sino que para hacerse cargo del barrio, un barrio tradicional, que tenía edificios que usted ve en la altura. Entonces en cada edificio rojo que está allá tiene una terraza que tiene la misma altura, esa que está más arriba y un edificio que está un poquito más allá, que la reconoce. Y lo segundo, que en un edificio educacional, cómo resolvemos el tema de los espacios intersticiales entre las clases. Entonces la idea era llevar los patios a los pisos de arriba. Ese es un poco el desafío. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto son la educación técnico-profesional, a diferencia con la universitaria, que es una enseñanza oriental a práctica. Por lo tanto, los alumnos pasan todo el día en la universidad, en el local, 100%. Si ustedes ven el primer piso, que está arriba a la izquierda, es una plaza. Solamente está cerrado lo que se ve, ese cuadrado al medio, que están los ascensores, y esa caja con achurados son el hall de acceso. Y el resto es una plaza que se integra todo el primer piso del conjunto. Porque los alumnos, como pasan todo el día, entre clase y clase, ocupan los patios. Un poco lo que vimos aquí, pasa que esto no es bien notable eso. En general, uno en la universidad, en las horas de clase no hay nadie afuera, y en las horas de clase están todos adentro, y aquí está lleno de gente. Luego el resto es una planta libre, y se puede ver que aquí hay algunos ejemplos. El piso 10, por ejemplo, tiene 2 terrazas, esa es la rectoría. Este otro piso tiene una doble altura y una escalera. La ventana ahí va afuera, es una doble altura interior. Allá hay una escalera para llegar al casino, en fin. De tal manera que se va rompiendo, se transforma el perímetro del edificio en un elemento permeable, y el edificio va ocupando los espacios a medida que los necesita. Por lo tanto, ahí hay una frontera en relación al espacio exterior que es ocupada con la universidad por algún motivo, ya sea para honrar los edificios que están ahí cerca, insertarse en un barrio que es 100% residencial y con un programa educacional. Aquí se pueden ver, allá está el corte, donde se ven las interacciones.
Le pusimos los árboles no porque hay árboles, sino que para que se notara que era un espacio transparente. Los 2 primeros pisos son una doble altura, 6-7 metros, y eso ¿por qué razones? Porque había un patio interior del antiguo colegio alemán, y la idea es que desde la calle no se perdiera la visión hacia el patio que siempre existió. Por lo tanto, es un edificio que se hizo cargo del barrio y de lo que tenía que dar. Aquí podemos ver, ahí ven el edificio inserto en el barrio. Entonces, ¿de qué manera estos elementos le generan en la fachada del edificio una escala? Y las estructuras se muestran, no se tocan, no se pueden mover, es un límite, y sin embargo se rompe a través de la interacción. Además está dotado en una fachada de una doble piel, que es la que se ve a la izquierda, que tiene una función climática. En esos años estábamos recién balbuceando, este es un edificio que ya tiene más de 15 años, balbuceando en las protecciones solares pasivas. Se genera un espacio entre los dos donde se puede circular. Ahí se puede ver que hay una diferencia. Esta foto está mostrando el interior del edificio. Entonces, ahí está el patio, las casonas antiguas del colegio alemán que se mantienen presentes en el barrio. Esto es otra vista, la vista sur, de noche. Abajo están los estudiantes ocupando el edificio, el casino, la primera planta ocupada arriba. Este es otro edificio que hicimos en Maipú para el DOC, en las cuales había una característica que era parte del encargo. Los encargos nos llegaban por ahí por septiembre, octubre, y tenía que estar, no miento, llegando a vacaciones caía el encargo. Y el edificio tenía que estar construido, recibido y habitado el marzo subsiguiente. O sea, había 2 años para hacer el proyecto. 2 años para hacer el proyecto, para aprobarlo, construirlo, habilitarlo, recibirlo y hacer clases. Y en esos años se podía, no porque fuéramos muy macanudos, nunca fallamos, yo lo digo esto cuando le pego palo a la permisología, nunca, hicimos 15 sedes, nunca fallamos, pero no porque éramos buenos arquitectos, era porque se podía. Entonces en ese momento había un país que tenía una mentalidad de que los temas, ¿cómo se llama? Que uno iba al objeto. ¿Cuál era el objetivo? Construir un edificio. Y el mundo municipal contribuía a lo mismo. Se los comento ya la pasadita porque les va a tocar después. Entonces, ¿qué se nos ocurrió inventario? ¿Cómo hacemos? Porque cuando llegaba el encargo, mira, vamos a hacer una sede en Maipú, para tantos alumnos, tantos metros cuadrados, y qué carrera todavía no sabemos. Pero tienen que partir haciéndolo porque no alcanzaba el tiempo. Entonces, mientras hacía un proyecto, había un grupo de profesores que definían las carreras. Esto tiene que ver con el mundo técnico profesional porque las carreras están muy orientadas a lo que en ese momento se necesita. Esta era la época del cambio digital, de la electromecánica a la digital. La electromecánica en palanque, apretaba botones uno, y lo otro lo cambiaba por un computador. Y eso significó un cambio radical en la generación de trabajo de Chile, que fue que nadie lo ha graficado como debiera, pero encontrarse en una industria, por ejemplo, un tipo que usaba bototo con un overol azul todo manchado, unos baños que a 20 metros sabía que estaba el baño ahí, unos lockers que no se imaginan, y de repente verte enfrentado a que ese tipo ya no va a mover una palanca, sino que tiene un computador. Entonces había 2 alternativas, o sacar a todo el personal o capacitarlo. Y eso es lo que hicieron. Entonces todas estas instituciones capacitaban. Entonces de repente estas capacitaciones eran enseñarle la computación a los viejos. Lo interesante y lo precioso que tenía es que después tú lo veías el tipo 2 años después, con cotona, habían encachado, el tipo de Italia lo habían mandado a hacer un curso para la máquina tal, y el gallo yo lo había conocido moviendo palanca. Bueno, eso hacía el DOC. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo resolvimos el tema? Un edificio de estacionamiento. Lo que ustedes ven de hormigón es un par de pilares y vigas, 8x8. Igual que un edificio de estacionamiento. Cuando están en obra gruesa, están haciendo un mall aquí, po. Y no, po. Entonces después rompíamos los límites. Entonces hay eso que está a la izquierda arriba, allá a la derecha, lo que ven es una celosía. Protección solar, le pegaba el sol en la mañana, había unas salas de clase, después estaba más rechanqueado, esto era una terraza, y el edificio iba jugando y rompiendo su fachada, y al medio una estructura monumental de acero, donde estaban todas las circulaciones, porque estos edificios cada 2 años los iban replicando. Oye, nos quedamos cortos, había que hacer un edificio, entonces aquí lo hicimos una trama de circulación, lo vamos a ver en la planta después, que ordenara todos estos bloques que se iban construyendo a pedido, pero además tenían que ser reciclables porque cambiaron las carreras. Bueno,
Este es el partido general, lo que ustedes ven en beige son los bloques, ahí está la trama. Hay una trampita cuando dije 8x8 porque entre medio era un poquito más angosta. Y se supone que aquí a la derecha hay otro bloque que crecía, entonces lo que diseñamos era estos bloques de hormigón que se construían y armábamos el núcleo central, que es eso, que son la circulación y la estructura metálica. Este es el otro piso, se fijan cómo cambia, ahí están los bloques de ascensores. Esta es la trama de circulaciones, que era independiente del edificio, en la estructura acero. Este eje, si uno se para acá, terminaba y culminaba en el templo votivo Maipú, que era muy bonito, era un atardecer. Un toquecito a los arquitectos, pues le hicieron un edificio cuando vino la locura por los edificios de 20 pisos y ya no existe. Pero en un momento esto se conectaba después con otra trama vertical. Eso le da una enorme flexibilidad y se podía hacer. Estos son los cortes, estas fachadas. Bueno, y estas son las... Parece que estoy tapando a alguien. Perdón. Esa es la estructura metálica que tenía varios pisos de altura y la gente circulaba por eso desde piso de madera para que tuviera una sensación lúdica. Todo el tema de la pertenencia, que los muchachos se quedaran, que no tuvieran que irse a su casa, no podían. En Maipú había algunos que venían de Talagante, venían hasta de Melipilla a estudiar y por lo tanto esta era su casa. Ahí se ven otras vistas. Aquí está el pasillo que se puede conectar. Un techo de vidrio para que hubiera luz natural. Aquí se pueden ver cómo se va esta estructura rígida, limitada por el largo de lo que es factible hacer. Era una estructura de marco y el resto, nada más que con los cerramientos, con baranda, uno iba delimitando y conformando el espacio. Por lo tanto, ahí hay este límite que tiene un volumen frente al espacio que lo circunda, es un límite que es suelto, que no es un límite, sino que es una frontera, e interactúa con la ciudad. Este es bien interesante, lo puse porque es un reciclaje. Este edificio Luz Cauciño de Valparaíso, esta es la avenida Errázuriz, la atrás Blanco, esta es la avenida principal, aquí está el bar a mi espalda, donde estoy parado aquí en la vereda tomando la foto, detrás pasa el tren y el mar. Un edificio que se colapsó, lo abandonaron, tenía 3 o 4 dueños y es muy notable por todo lo que ocurrió, cómo se pudo hacer este proyecto, porque tenía la Corfe era dueña de un pedazo, la Municipalidad era dueña de otra y unos privados. Y en algún minuto se incendió y el edificio está vacío por dentro y este es el resultado. Entonces, y aquí en arquitectura hay un tema re importante cuando uno se topa, y no, la arquitectura en la vida, siempre uno se encuentra con dificultades. Y peor de eso, siempre se encuentra con gente que tiene una opinión distinta, que eso es bien dramático. A nadie le gusta, menos a los arquitectos. Y uno de repente se ve enfrentado y generalmente uno mira a la gente que opina distinto, en este caso uno le pega, usted es un idiota, tal por cual, que sea, lo simplifica así, pero de repente uno le cae a la teja que es legítimo lo que le están diciendo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Porque cada uno tiene razón y es legítimo lo que dice. ¿Cómo resolvemos un problema que tenemos opiniones distintas, todas legítimas, con buena voluntad? La voluntad es la que resuelve las cosas. Cuando uno dice, ¿quién nos convoca un proyecto? A ver, ¿quién le hace bien al proyecto? Eso pasa mucho en los trabajos de equipo entre los arquitectos. Uno se pega codazo ahí de quién es la idea, te la prueba y te da rabia porque te tiene una raya arriba de lo tuyo, qué sé yo. Ese esfuerzo de darse en una propuesta de arquitectura es fundamental porque lo que uno se da es un proyecto que nos supera en sus alcances. Y esto es lo interesante. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un señor del Duoc, que era rector en esa época, Jorge Martínez, pues fue intendente, que tenía en la cabeza metido el patrimonio. Además, lo que bonito que tiene, nosotros habíamos hecho una sede primero, y está ahí en la calle Brasil, en medio de un barrio patrimonial, y estaba demolido el edificio. Y sin embargo, al hacer el proyecto, lo que hicimos fue rescatar lo poco que había, tomamos la altura del edificio al frente, le hicimos un giro al edificio porque había, para no taparle la vista, un edificio que está un poco más allá, etc. Y el tipo, todos los argumentos que nosotros nos damos para la arquitectura, eran argumentos de preservación, de rescatar el barrio, mantener la escala en los edificios en Europa, después que le hicieron papas después de la Segunda Guerra Mundial, cómo logró esa armonía entre lo antiguo y lo nuevo, y ese es el desafío que teníamos los arquitectos. Y se transformó el tipo le entró tanto en la cabeza que formó la escuela de restauración de maestros restauradores del Duoc. Y lo instaló ahí trajo unos italianos y mandó unos chiquillos
para Italia, un intercambio, y hoy día hay unos maestros que salen de ahí espectaculares. Entonces dijo, hay que rescatar el edificio. Se fue a la municipalidad y dijo, véndame la parte suya. Se fue a la Corfo, véndame la parte suya. Total, logró primero, como no se podía hacer, la municipalidad le compró al privado, y la municipalidad le vendió su parte y la del privado al DOC, y la Corfo también. Inédito en la historia de Chile, inédito. Y salió este edificio. ¿Cuál era el compromiso que tenía este edificio? Rescatarlo, pero al mismo tiempo transformarlo en un edificio público, privado pero público. Y ese fue el encargo. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, el perímetro, que este muro grueso, es la fachada que ustedes ven. ¿Cómo lo hacemos? Este edificio tenía en ese momento, podemos ver una foto, unos arbotantes adentro, que sujetaban estos muros. Estaba la mitad, la otra mitad no estaba. Y en un estado interior pero horroroso. Y la única alternativa, este muro que tiene como 1 metro, uno con el lápiz le sacaba el mortero, el hormigón, o sea, era como una arenilla. Entonces el edificio se sujetaba por su peso, fue lo que nos dijo el ingeniero. Si tú le quitas peso, se acaba el edificio. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí nos topamos en la municipalidad, así como están los arqueólogos hoy día de moda, que uno va a hacer algo, encuentra una puntita de flecha y paramos el metro por 3 años. La gente que se pasa de rosca con el tema de la preservación, que es un tema complejísimo, porque es lo que viene por lo demás, después lo vamos a comentar, es lo que viene para adelante hoy día, el rescate patrimonial, el reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se toma uno que dice, no lo pueden tocar, que es la dignidad del edificio. Porque nosotros lo que queríamos hacer era sacar todos los escombros y ponerle por fuera, cuando sacábamos los arbotantes, que a todos estos estaban apoyados nomás, porque se habían cortado. Queríamos poner por fuera una estructura. Y no nos dejó. No, ¿cómo lo van a tocar? Este es un edificio poco menos que era sagrado, así. Fumaba su pito entre medio. Y que era un poquito hippie, quiero decir. Después terminamos íntimos amigos. Bueno, el hecho es que viene el terremoto del 2010, se caen los arbotantes y el edificio queda así, se movía, porque no tenía nada, lo puro afuera. Entonces yo ya tenía el permiso. Y fui y dije, aquí vamos a hacer un acto de audacia, muchachos. Y puse en el libro de obra orden de demolición. ¿Por qué? Porque yo soy, como está el permiso en nombre mío, se queda a caer el edificio, mataba a una persona y uno es responsable, la constructora, el dueño, etc. Y esto fue como el día antes, y al día siguiente, a 9 de la mañana, le daban por teléfono al alcalde, me dice, don Juan, te viene para acá de inmediato a las 11 reunión del DOC. Y llegué, estaba el intendente, porque no habían gobernador, el intendente, estaba el alcalde, estaba mi amiga, y que después estábamos la gente del DOC, y me dice, ¿qué podemos hacer para no demolerlo? Yo dije, ¿cómo pone esta nota? Yo soy responsable. Dije, este edificio, mire, párese para arriba, y así el edificio. Lo reunió un viento y se movía. Muro de 12 metros de altura. Entonces le dije, hay una solución. Présteme la calle Errázuriz, la calle Blanco, yo pongo los arbotantes por fuera porque hay que sacarlo, porque hay que sujetarlo. Listo, me dijo. Y nos pasó una vía, la calle Errázuriz, la más importante de Valparaíso, más blanco, la mitad, y ahí pusimos los arbotantes por fuera. Entre medio, mi amiga, que en ese momento todavía no era amiga, me dice, ¿cómo se te ocurre? Me dice, poner unos fierros, la dignidad del edificio. Entonces le dije, mira, lo hacemos de madera, sí. Entonces tú habláis con los ecologistas para decir que nos vamos a cargar un árbol de 200 años, un diámetro de 60 centímetros, de 20 metros de largo. Le dije, nos vamos a echar un bosque de alerce. Es lo único que vamos a poner. No. Total, terminó el edificio. La buena voluntad, buenas personas. Así se hizo. Bueno, aquí cuál fue la propuesta interesante, y aquí tiene que ver con los límites y con la frontera. Este era el límite, era un límite que no se podía tocar. Pero de ahí para adentro empezaba la frontera. Entonces el edificio es una frontera, está en el borde, vive de los límites. Se hizo un edificio por dentro, que son esos muros que ustedes ven, que replican los tamaños de las estructuras donde no hay ventanas, de hormigón, y con un truquito 20 centímetros de separación. ¿Por qué uno dice, después lo vamos a ver en la foto? Es porque la idea es que no podemos hacer un edificio apoyado en el muro, sino que lo que tenemos que hacer es apoyar el muro en el edificio, pero tienen que verse ambos y entre ambos lograr la nueva propuesta. Rompemos los límites, rompemos la frontera, lo que hacemos es un edificio que es una integridad. Y lo interesante de esto es que el primer piso es 100% público. Esto es
oficina municipal de turismo. Esta es una cafetería abierta al público y todo el primer piso es una galería de arte y este es un teatro que está pensado para ver desde óperas ligeras para abajo. Y esta escala, que es una rampa, baja al subterráneo donde puso mi amigo Jorge Martínez, toda la punta, la escuela de restauración. Restaurar metales, pintura, madera. De acceso y baños de público. La idea es que los turistas entran, se toman un café, revisan la galería, bajan, ven ahí los muchachos. Y el último piso también público, donde está la escuela pusieron la escuela ¿cómo se llama esto?, de turismo. Tenían los restaurantes, producen chefs, un restaurante público, y solamente el DOC usa 2 pisos. Eso es lo que tiene de bonito. Y esto va de vereda a vereda. Este fue el proyecto original. Pusimos un pavimento adoquines que se suponía llegar a la vereda, pero ahí dice que el serbio no había ninguna buena persona y nos hizo poner unas baldosas mugrientas que rompieron un poco la continuidad que tratamos de hacer. Bueno, entonces el segundo piso, este es el que usa el DOC. Entonces tiene una lucana que empieza a partir del segundo piso, llega hasta el techo con unas escaleras de madera, las salas de clase, la dirección de la escuela aquí, son 2 pisos iguales. Y este es el último piso, atrás está las cocinas, toda la parte de los baños, todo el tema de la enseñanza culinaria requiere higiene total, etc. Y todo lo que se ve en la punta y acá es el bar que está al frente, que es realmente bonito. Ahí se pueden ver los cortes, está el corte pasado por el teatro longitudinal. Arriba de la escuela de cocina, estas 2 son el DOC y estas de acá son todas públicas. La cubierta bien interesante porque arriba está el paseo, donde está el mirador de Luco, que uno mira abajo. Y entonces tiene una solución, estamos hablando de los años, fue el 2010, puede ser, por ahí. Un poquito antes todavía no estaban las 3D de moda como está hoy día, entonces hubo que inventarlo computacionalmente, cómo hacer una figura que tomara la línea horizontal de la cubierta, tomara la curva que tenía originalmente, porque nos pidieron de que la volumetría del edificio tenía que mantener la volumetría anterior, y se hizo esta figura, está hecha con alucobón, lo oscuro son ventanas, entonces hay una iluminación del último piso. Bueno, así está el edificio por dentro. Esos andamios lo habíamos puesto nosotros para sujetar pero así está vacío. Este era uno de los votantes que estaba cortado. Se hizo la propuesta que era idéntica, esto tenía arriba una mansarda, que nos pidió la gente de Monumento Nacional que la respetáramos, nosotros la hicimos en celosía, que es lo que van a ver después. Bueno, este es el interior. Aquí pueden ver los 2 edificios. Este es el edificio de ladrillo original y las estructuras de hormigón. Ahí de lejos se alcanza a ver, hay una separación y se produce una cuestión muy notable entre el ladrillo, que está tal cual, ahí está un hoyo donde había un alcantarillado que lo sacamos, esto flota al medio y hay una interacción entre los 2 edificios muy interesante. Este es la caja escala con el ascensor. Ustedes se fijan ahí también, pues aparece detrás el muro de ladrillo arriba y el muro de hormigón. El piso que puse, esta es la cafetería. Aquí a la izquierda está la oficina municipal y atrás está la galería de arte. Estos son los pisos de los estudiantes. Esta es la escalera que recorre los pisos del segundo, tercero, más el cuarto, que es el común con la escuela de ¿cómo se llama?, culinaria, y se hizo ahí, ustedes ven, una cosa que lo digo a la pasada, miren la calidad de las terminaciones. Estos son muchachos que muchas veces son los primeros que llegan al cuarto medio, los primeros que estudiaron algo, y las instalaciones son impecables, los baños son impecables, como los baños de la casa de uno, porque al final lo que ellos veían en esta institución, la opción más que la ambición de tener una profesión que les significara ganar plata y ser exitoso, es cambiar su vida. Y esa cuestión era muy impresionante y uno lo percibía en el ambiente de los profesores. Ahí pueden ver el antes y después, allá arriba a la izquierda, así estaba el edificio, así quedó. La mansarda que allá se insinúa como una ruina, acá abajo la pueden ver a la izquierda abajo, cómo aquí se restituyó a través de una celosía con tubito y detrás está todo acristalado y por lo tanto el volumen, la espacialidad se conserva intacta. Es un edificio bien notable porque tiene es lo que se llama un edificio crucero, que está en una intersección de 2 calles, una calle que se abre en 2, que es muy propio del plan de Valparaíso y que se puede ver en varios edificios que hay allá. Eso. Esta es una torre que la vamos
también en un encargo inmobiliario 100%, un gallo lo único que quería era tener metros para vender. Nos encargan en Nueva Las Condes un edificio oficina, que es este que está acá, está al lado del Corbanca, y nuestra propuesta fue también, todos los edificios son al final un catálogo de muros cortinas. Volumen, bueno, a lo más le hacen un sacadito ahí como le hizo Cristian Bosch al DEL, que fue lo que le dio el toque distinto al edificio. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un edificio que sea capaz de conversar con su entorno y al mismo tiempo meter ya el tema de la doble piel. Este es un edificio que tiene, en esa época estaba recién saliendo la tecnología, los BRB, que es una tecnología de frío-calor que va compensando los calores, las pérdidas de calor de cada fachada, cambia la sobrecalor de una punta por la otra, en fin, y con un ahorro energético importante. Entonces, ¿cuál era la planta? Lo podemos mostrar del lado izquierdo. El propósito era romper la típica torre con núcleo central, sino que meter luz natural. Entonces, partimos el edificio al medio, pusimos las escaleras en fachada y de tal manera que entra la luz y generábamos, en vez de tener esta oficina, dos caras, ya tenía tres. Y por tanto era posible meter luz natural adentro también y romper un poco ese esquema. Y lo otro es las cajas de escala transformadas en un lugar de estar, y aquí hay un sobreancho, ya lo vamos a ver después, hay unos banquitos y la gente hace reunión al aire libre. Después vino la norma hoy día que obligan a escaleras presurizadas, ya no se pueden hacer. Y el primer piso solamente ocupa el núcleo central y este es el hall de acceso, y el resto es una gran plaza de madera que conecta con el bulevar que hay en Nueva Las Condes. Y ahí se pueden ver los juegos de fachada. Tiene una doble piel que sirve para limpiar además el edificio. El vidrio están calculados para hacer soporte energético. Este es el hall de acceso, que es muy espartano, hormigón a la vista. Eso ustedes ven, un muro de hormigón que pusimos la tabla al revés para generar una cantería, en fin. Y a mano izquierda donde están esos pilares, entra una pileta desde afuera. Aquí pueden ver el agua, la entrada. Estos son los bancos, estos son los descansos de la escalera, estos banquitos, y uno puede ver gente, ahora ya no se puede, pero antes fumaban, tomaban café, etc. A veces de repente la salud también tiene sus reglas, sus límites. Así quedó el edificio. Esta es una vista del bulevar, pero también un edificio que se propone hacer un aporte en un desafío distinto. Se hace cargo de un lugar de torres con muro cortina y propone una diferencia, entonces se usan elementos que por lo demás son necesarios para el proyecto, como son el cerrar un edificio, incorporar luz, protegerlo del medio ambiente, pero al mismo tiempo que sea capaz de proponer una significancia hacia el resto. Este es un edificio en el centro, que es el que está ahí a la izquierda, y que también era un terreno muy pequeño, que tenía un pasaje al lado izquierdo, y nos propusimos transformarlo en esquina para no generar la calle ¿cómo se llama este? Huérfanos abajo, y Maquíver, está el municipal ahí atrás, y entonces también hacer un edificio que fuera capaz de dialogar rompiendo la verticalidad de la torre. Entonces, un edificio que ustedes ven tiene una forma, esa es la planta del el primer piso, perdón, ya el piso 13 ya no es igual, el límite va ahí, el primer piso hasta acá, y después el otro piso va cambiando, tiene unas prismas en fachada. ¿Qué es lo que queríamos proponer? Ahí se ve el edificio. Tiene un defecto ahí, nos caemos los arquitectos a eso, que el muro iba a llegar arriba, por un motivo lo bajamos ahí y se ve macabro, pero bueno. Aquí hay como testimonio que todos se caen. Esto tiene unos prismas, que lo vamos a ver después en la foto. ¿Qué es lo que busca? El tema era, ya que no tengo nada que hacer, voy a trabajar con los espacios entre torres. Torres verticales, hagamos una que no es vertical, para que el espacio entre torres sea un tema y sea percibido así. Allá se puede, eso no es un render, está así la foto. ¿Se fijan ustedes cómo el edificio ahí tiene una línea donde está el sol, y ahí no le da el sol porque tiene un quiebre, que son esas líneas que están viendo ustedes? Entonces un edificio que tiene ahí se puede ver en la esquina, se puso un pilar para ese pasaje, que es un pasaje privado, parece que fuera público y parece que fuera un edificio esquina. Entonces también darle al edificio que se haga cargo de un rol. Tiene una resolución en las esquinas bien especial, porque con estos prismas cómo resolvíamos la esquema. También es algo que usamos incipientemente lo que se podía hacer de ¿cómo se llama? Estructuras de
formas paramétricas para poder lograr hacer esta coincidencia, y se logró un efecto bien interesante. Este es un edificio para el núcleo que está en Bellavista con Purísima, y que abajo donde está eso rojo estaba el Teatro Alcalá. Y cuando el origen de esto es un grupo de pymes que están asociados, que se llama Polo, ¿cómo se llama esto? Se llama Polo de Desarrollo Tecnológico, se me olvidó el nombre ya, porque ya no existe. En ese momento ellos se juntaban, eran como 100 pymes que se dedicaban a hacer software para todo el mundo, por ejemplo, para automatizar una mina en Afganistán. Se ganaron la propuesta, como eran 4 gatos cada uno, se asociaban, eran más de 100. Y habían 100 gallos de Chile hasta el día de hoy. Entonces, Polo de Innovación Técnica de Santiago, es PITS. Entonces estos tipos llegaron a la oficina y nos pidieron un proyecto y tenían un terreno aquí en Biarritz, pero al día con Biarritz. Y cuando estábamos haciendo, nos parecía tan interesante el tema, esto se los cuento no de cachiporreo, sino que para que sepan lo que los arquitectos son capaces de hacer cuando están las voluntades y cuando está la conciencia para quién trabaja uno. Nos pareció tan interesante este fenómeno que hubieran 120, 130 tipos, que eran oficinas 6, 7 ingenieros, todos socios entre ellos, que fueran capaces de trabajar en conjunto para un proyecto mayor y después se disolvían y querían juntarse para facilitar esto. Encuentran ese terreno, le hicimos un edificio, les encantó y a nosotros dijimos, oye, estamos mal ubicados aquí, está malo el terreno. ¿Y por qué? Porque esto va a ser un edificio en Providencia. Estas cosas es un equipamiento metropolitano. Esto es un edificio que se va a transformar en una especie de Silicon Valley chileno. Y por los desarrollos que hacen, por lo tanto tiene que pertenecer a una comuna ciudad, y eso es Santiago. Y pedazo de Bellavista. ¿Y dónde lo venía? Ciudad empresaria, ¿cómo se le ocurre? Y dije, no, ahí va a quedar peor todavía. Yo lo pondría en Loreto con Bellavista. Así tiré la cuestión. Engancharon, contrataron a un tipo, buscaron un terreno en Loreto, no encontró el de Loreto, encontró este. Y nos pareció que el edificio tenía que contener lo que había, que era el Teatro Alcalá, que hoy día es Mori. Y se dejó el teatro. Todo el primer piso comercial, ante el estallido, estaban todos los locales colocados, después no quedó ninguno. Y arriba estaba PITS, que ocupa varios pisos, y el resto de la empresa, con el cual le armó los contactos, se hizo cargo el resto de los pisos para arrendar. El último piso, un centro de eventos, que ustedes ven en una terraza enorme, que con una vista increíble. Y también, por ejemplo, como en esta esquina tan emblemática está al lado la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Chile, tiene que ser un edificio en la esquina, hasta el frente, a mi espalda está el Puente Loreto. ¿Cómo hacemos un... ¿El Loreto es? No, el de Purísima. Es muy bonito por lo más. ¿Cómo hacemos un edificio que se imponga por la importancia que tiene y que genere un poquito audaz también, pero bueno. Entonces, estas son las ideas. Nosotros en la oficina, lo mencioné la pasada, Marcial, aquí nos conoce, trabajamos con croquis a manito, después se hace una maqueta esquemática y después recién nos metemos al computador, porque el computador inmediatamente empieza a poner límites. Ojo con eso, el arquitecto tiene que saber dibujar. Cuando uno va a una obra, le piden una solución, uno no puede en computador hacerlo, tiene que hacer un croquis para dárselo al maestro que está ahí. No puede esperar. Eso, entonces este es el primer piso. ¿Qué hace este primer piso? Primero rescata el teatro, un teatro para 220 y tantas butacas, teatro, con sus instalaciones atrás, qué sé yo. Y un edificio que era muy gordo, muy guatón, 8x8 estructura. Nuevamente nos fuimos al máximo, el límite que impone el material, que es el hormigón, y además que es módulo de estacionamiento. Y los accesos, generamos una especie de pasajes interiores muy propios. Detrás hay una cité. Y también en la calle Merced, ustedes ven un edificio que lo interesante es que uno no entra en Merced, sino que entra a un patio al aire libre. Entonces el edificio aparece, por eso está el croquis esos croquis así con esas rayas. Esto es un patio de toda la altura del edificio, sin techo. El último piso lo cubre, así que no le cae el agua. Pero uno entra aquí, y esto está al aire libre, y aquí lo mismo. Y de esa manera uno mete a la gente, la vereda entra al barrio. Hay aquí un zócalo abajo, entonces uno mira para abajo un patio que hay. Este es uno de los pisos, los retranqueos generan terraza, y qué más bonito, para uno con putines, que son gallos enfermos especiales. Por supuesto, bueno, hoy día ya está de moda, todos con piercing, tatuados,
llegan en pantalones cortos, llegan en bicicleta, y son todos gallos cabezones matemáticos, y darle un poquito de alegría, porque en ese barrio, que es un barrio urbano, no puede haber un edificio muro cortina, ni puede haber un edificio que no dialogue con el entorno, y por lo tanto nos parecía importante que hubiera terraza. De hecho, lo vamos a ver, no sé si el piso abajo está, el piso arriba de la terraza, había una norma que pedía una placa, la hicimos a la altura de los árboles, entonces hay una gran terraza arriba del tercer piso que mira todo Santiago a la altura de los árboles forestal, y después sale este edificio que tiene sus locuras geométricas. Es el que le hablaba. Todo ese cuadrícula que ven ustedes es una terraza que rodea el edificio, y las estructuras siempre están donde están, pues. Las mismas, el piso arriba, el edificio corre para atrás, aquí perdón, ahí está la estructura, afuera. En fin, depende del piso donde queda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos liberamos? La misma idea que usábamos los dos, que fue muy propicio para esto. Así el edificio tiene varios subterráneos para abajo, tiene mucho estacionamiento. Arriba está el centro de evento. Son las fachadas. En fin. Aquí ustedes se preguntarán por qué esas diagonales. Juan Pedro, que era el socio de la oficina, mi hijo mayor, estaba a cargo de esa parte, dijo: estamos en un barrio cultural, hagamos una gráfica, hacer un guiño también a plantear el arte, y tiene todo un cuento, pinta más. Así que están puestos por eso, no tienen otra razón. Ahí está el patio que les decía, ahí está el acceso. Si uno se va a la calle Mercedes, hay un edificio igualito, pero que es muy bonito eso, porque la gente del teatro espera ahí. Esta es la terraza que les comentaba, que rodea el edificio. Se alcanzan a ver ahí los árboles, más o menos a la misma altura. Eso. Y finalmente, el último proyecto, que lo traje un poquito más largo, porque este es como la síntesis. Este es un edificio que está en Los Trapenses, de entrada. Esto es Los Trapenses de Oriente, allá está Los Trapenses de Poniente. Al fondo está el barrio de Los Trapenses, valga la redundancia. Aquí está ese edificio que se ve a la izquierda abajo, es del núcleo vivo. Entonces, aquí el desafío era, esto es un edificio muy disruptivo, y lo comento porque esto se puede hacer con los clientes con un buen tollo, buenos clientes, con convicción, cuando uno cree en las cosas. Esto es un nudo de circulaciones. José Alcalde de por arriba, hay un túnel que pasa por abajo, después tiene Los Trapenses por Oriente, Repente Oriente, el terreno era este. Curiosamente, esto no es una calle, es una servidumbre que le da este terreno a la calle. En ese momento, cuando lo hicieron, lo canjearon por él. Entonces podíamos hacer lo que quisiéramos con eso. Estaba la Copeca ahí. Nosotros se nos ocurrió que había que buscar permeabilidad para unir los dos barrios. Son barrios residenciales muy bonitos ambos, pero con esta autopista no había nada que hacer. Y este fue un poco el partido general que les planteamos a ellos. Luego muestro esto siempre, que esto es una venganza personal, con un... no lo digo porque la palabra es fea, que era el gerente comercial, que lo ponen como, el tipo venía de Parque Arauco, era el gerente comercial. Entonces, este gallo sabe mole, y sabe comercio, viene de Parque Arauco, y lo pusieron a cargo del proyecto, y nosotros le habíamos mostrado esta idea, mira, por aquí vamos a partir, después le podemos mostrar los croquis que hacíamos nosotros, y el tipo hacía estos croquis. No, conéctalo ahí, lo queremos así. Le mostraba un croquis espectacular y volvía con los monos. Entonces eligió, ustedes no conocen a Condorito cuando muere el Roto Quesada, los más viejos saben, pues la revista Condorito, alguna vez a Pepo, el dibujante, un señor Quesada, le hizo una cochinada, y en toda mi niñez y mi juventud, el Condorito decía: muere el Roto Quesada, y parecía Washington haciendo pipí arriba. Este es mi Quesada. Nunca se me va a olvidar, y cada que hago clase lo dejo como echarle como no. Es que era un idiota el gallo. Bueno, y yo venía, lo llevaba, le decía: mira, si aquí lo que hay que hacer es el comercio de barrio. Lo llevaba Luis Pasteur. ¿Cómo el comercio de los barrios? Cuando hay casas detrás, reciclan las casas de una escala de 2 pisos. Cada casa, y además que aquí está una panadería, que hay una carnicería, hay un comercio de barrio, pero además hay identidad. Entonces el concepto teníamos que hacer, lograr que los primeros pisos, aparte de la permeabilidad, porque hacerse cargo del lugar urbano que había, que era una especie de rotonda llena de autopistas, domesticarla, traspasar para el barrio, pero al mismo tiempo la identidad. Y nos salía estos monos. Bueno, aquí está, bueno, el Roto Quesada. Bueno, esto es los croquis nuestros. Mira, un strip, dijimos: hay que hacer un strip, comercio de barrio.
¿Cómo son los strips? Un local al lado de otro. Y nosotros planteamos que había que hacer algo lado a lado, partíamos de aquí. ¿Cómo lo transformamos en un comercio de barrio? Rompamos eso. Chic. Lo deconstruimos. Locales independientes. Sigue siendo el strip, pero el tipo que pasa por aquí, atrás hay algo. Entonces el gallo de los moles decía, no, que aquí hay que cerrarlo por fuera, o si no, cerrarlo por dentro, que se recorra por fuera. Esas las peleas. Nosotros, la propuesta era esa, 2 pisos sueltos del edificio, un edificio encima, en que hubiera locales máximo, que tuviera, digamos, más o menos parecido a las construcciones del barrio, y que fluyera el aire, qué sé yo, y un patio al medio, porque dado que esto es muy ancho, que había que partirlo para generar ese espacio adentro, esta circulación de acá, había que generar luz natural. Y estas fueron las propuestas, peleábamos con la otra. Felizmente había uno un poquito más diablo ahí, lo sacaron al tipo, se puso él a cargo, y recorrimos todas las ciudades, todos los barrios de Santiago y salió esta propuesta. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? La primera de ellas era transformar esto en una plaza articuladora, unir ambos barrios, por tanto el pavimento va de vereda a vereda, un solo pavimento. De tal manera que la gente fuera caminando y pudiera deambular por aquí adentro. Hacer un buen cruce peatonal, que después quedó más a la izquierda, que se levantó, se puso semáforos, etcétera, para bajar las velocidades, y generar en la orilla un bulevar público. Esta es la propuesta que después fue cambiando. Perdón, arriba está los Trapense Oriente, que es más ancho. Me equivoqué, perdón. ¿Se fijan ustedes cómo hay una insinuación de transformar ese antejardín en un bulevar con asiento, qué sé yo? Hacernos cargo de esta plaza, que era pública, y unir ambas calles con circulaciones vehiculares. Ese fue. Y el otro terreno al frente, que todavía no ha partido la construcción, que se integraba con un puente uniendo los 2 edificios. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacía uno? Entregaba una masa comercial con grano de vivienda. Pero al mismo tiempo, grano de barrio, ¿cómo se llama esto? Habitacional. Al mismo tiempo, este es un edificio mixto, que está muy de moda la palabra, pero tiene la otra acepción. Mixto no es que haya varias funciones, significa que hay varias funciones interrelacionadas y cada una depende de la otra. Por tanto, dialogan y cada una de ellas hace vivir la otra. Por ejemplo, este es el piso comercial, segundo piso comercial, en que están las mismas veredas, tiene en vez de traerlo hasta acá y meter un bulevar al centro, lo que hicimos es dejarlo suelto para que la gente caminaba por la orilla y lógicamente este local tiene doble fachada y además hay locales por aquí, locales por allá, dependiendo de cómo se vayan comercializando. Y entonces aquí al centro hay un paseo con escalas que bajan al piso abajo. Este es un piso oficina, que es el que sigue. Si ustedes se fijan, sigue estando el núcleo del medio, hay unos puentes que cruzan de tal manera que uno se relaciona y estas oficinas, cuyo encargo era cerrada y un pasillo por el medio, dijimos, no, pues ¿por qué no entramos por la vereda, igual que esas fachadas continuas? Y entonces estas son puras pymes, es el que mayor éxito tiene, están siempre ocupados y en lista de espera. Entonces uno está un par de chiquillos, arman su oficina de arquitectura, se instalan acá y están mirando lo que pasa, la gente, amigos del vecino, sacan tableros para afuera y se habita la fachada del edificio. Es bien interesante porque pasa esto que estoy comentando. Estos son lugares públicos que se puede subir. Y también dependiendo del piso, el piso arriba, esto está más atrás, en fin. Y el piso que viene, perdón, me faltó uno. Estos son 2 pisos, este es con la fachada así, perdón, con las circulaciones por fuera, y hay otro que son plantas libres a grandes empresas, que deja esto libre, se ocupa hasta acá, y se entra en algunos puntos y son pisos completos. Pero eso ya es un piso más, que ese sería el cuarto, este es el 3. Y luego arriba un apartotel, pero un apartotel también con su cuento. También están estas terrazas, que tienen equipamiento, tienen jardines, qué sé yo, un hall central abierto, y en la habitación está el baño primero, luego esto es un solo recinto que tiene unas correderas y este tiene su sala de estar y una terraza afuera. ¿Para quién está pensado? Es un apartotel de larga estadía para estudiantes, para gente que se compró una casa y no se la entregan, se la entregan un tiempo después, etcétera, para gente que viene a Chile, muchos extranjeros que está 6 meses, porque tiene abajo los locales comerciales, frente está el Vivo, también ha tenido un éxito loco. Esta es la descomposición
los dos niveles de comerciales, las oficinas que se entra por fuera y después tiene el apart hotel arriba. Ahí se puede ver los distintos interacciones. Pero ¿qué es lo que tiene interesante? Que a través de este espacio central que se usa muchísimo, se produce una relación entre todos. Uno desde el comercio puede ver la señora con su guagua en una de las terrazas arriba y tiene un piso terraza espectacular. Se ve un edificio como bastante, pero si ustedes se fijan, la estructura es estrictamente geométrica. Lo que estamos jugando son con las posibilidades de los balcones. Entonces uno rompe eso. Esta es la imagen. Se fijan cómo sale este volumen por fuera. Aquí están las oficinas. Hay una vereda arriba en altura. Este local comercial llega acá, pero abajo está adentro. Entonces y arriba está el techo terraza que yo a mover. Así es adentro, está la luz natural que entra. Esta es una de las pasarelas, aquí hay otra que no se alcanza a ver bien, pero hay una jardinera, estos pisos de madera, en fin. Ahí está tomada la foto desde el local comercial, como se ve arriba la iluminación, por lo tanto un edificio que tiene 4 fachadas. Aquí lo vemos, se me había olvidado contarle que esto es de madera. ¿Para qué? Para que tenga cada una de estas pasarelas, no es hormigón. Entre otros son 2 edificios separados, entonces estructuralmente no podíamos rigidizarlo. Pero también entonces está pensado en los materiales el uso que tiene. Todo va a la vista. Se caían de espalda el amigo que les decía cuando nosotros le proponíamos la instalación a la vista. Eso lo traemos del DOC. El edificio la estructura es como es. Se ven todos los cables, ponemos un cielo falso flotante, pero se ve por el lado. Las habitaciones son iguales y nadie nunca, y todo lo contrario, tiene un look como industrial. Y el techo arriba tiene un entramado con unas celosías de control solar. Así se ve el edificio. Aquí está, esto todavía no es una foto de obra, porque esta está la plaza acá que estaba en reparaciones. Y ahí se ve el terreno al frente. La misma el juego de fachada, como salen uno, se meten. Y arriba se puede alcanzar a ver el techo terraza. Esta es una de las oficinas que les comento que se entra por fuera. Ahí a la izquierda un grupo de gente trabajando, si se ven, y a nadie le importa. Aquí al otra oficina. Estas cosas que parecen audaces no son tan audaces. Uno dice, churro, la media luz no es tanto, 3,50 metros. Y después la losa 8 más y parece que fuera pero se logran efectos de volúmenes muy, muy interesantes. Estas son las oficinas que llegan hasta afuera, que son las corporativas. Está su circulación. Estas son las otras, miren la terraza que hay en la punta y se juntan en la tarde todas las mini pymes, o sea, unos carretes bien entretenidos. Esta es la imagen final. Aquí se ve el techo terraza, todo el lado oriente, esto de madera para hacer eventos, pero todos los equipos están ordenaditos, mano izquierda. Esta es la última foto. Se puede ver los contrastes de la cubierta, de ambas cubiertas, porque esta equivale a esa. O sea, todos los equipos están ordenaditos ahí, pensando en que es un barrio residencial, que no solamente cuando uno... el tema de los detalles y la mirada integral es una obligación de los arquitectos. Esto es lo mismo cuando ustedes ponen un calcetín con una papa. Andan reencachados y sienten una papa que... Uno anda incómodo, ¿no es cierto? Anda como cojo, siente un frío ahí. No puede tener una papa en el calcetín. Nadie la ve, uno sí. Entonces, este tipo de cosas son responsabilidades de la arquitectura. Son los autolímites que uno se impone. Y al mismo tiempo porque la gente le cobra esas cosas. Cuando hay una cosa que trata de estar bien, le cobran todo. Bueno, eso es. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias. Nosotros nos sentimos honrados de tenerte acá, así que el honor es nuestro. Se me ha encomendado la tremenda labor de iniciar un diálogo, entablar una discusión contigo sobre esta tremenda obra, tomando en cuenta que el mayor contingente, digamos, aquí presente son alumnos de arquitectura. Voy a hacer una salvedad. Yo trabajé con Juan por mucho tiempo y lo conocí mucho antes de trabajar. Él fue profesor mío en la Universidad de Chile
Pero quería partir por ahí porque uno ve estas tremendas obras, probablemente para los alumnos, incluso para uno como arquitecto, es notable la cantidad de metros cuadrados, la escala de edificios, son pocas las oficinas en Chile que llegan a este nivel de desarrollo y quería partir un poco por esa frontera entre el estudiante y el profesional. Que yo creo que la mayoría de ustedes cuando ven esto dicen qué suerte que él pueda hacer esto, cuando yo en mi vida voy a poder llegar a hacer algo como esto. Pero lo que no saben es que él no partió haciendo esto, partió haciendo baños para Copec. Así es. Entonces, yo me acuerdo de una entrevista tuya también que alguien te preguntaba lo mismo y uno parte con una cierta soberbia, ¿cómo voy a hacer la ampliación de la tía? ¿Cómo voy a hacer el quincho? Y un poco, quiero que les cuente un poco a ellos ese desprejuicio, digamos, de tomar las obras, porque todas son importantes y a la larga llevan a esto. Si uno realiza bien su trabajo, es profesional, es consciente y todo eso, pero hay un punto de partida que todos partimos más o menos en igualdad de condiciones. Y eso yo creo que es muy valorable para ellos, que se den cuenta que esta realidad no es incansable si uno se toma en serio la profesión. Bueno, es una idea que le he contado 1.000.000 de veces. Bueno, ahí aparece que yo me recibí el 2015, la verdad que fue el 2014, después flojo, no entregaba nunca el informe, una memoria que tenía que hacer y sí que se atrasó mi título. O sea, literalmente 2014, ya estaba casado, tenía hasta niños y sigo con la misma vieja entonces. No, pues, como el 2015. No, yo me había casado antes, 2004, el 74. Sí. Por eso. No, es que me recibí el 75. Pero la primera obra que yo podía decir que éramos una oficina de arquitectura fue en el 84. O sea, tuve 10 años. ¿Dónde estuve los 10 años? Haciendo nada. O sea, eran años muy difíciles, había venido el golpe militar recién. Tengo guardado 3 talonarios de boletas sin firma, de 3 años. O sea, tuve dentro de esos 10 años, 3 de cesantía total. O sea, quiero decir que mi partida fue durísima, como es para cualquier persona que emprende algo. ¿Y cómo me la arreglé? Bueno, felizmente mi señora, química farmacéutica, tenía pega, así que no es que yo sea feminista, pero la verdad las cosas que si no era feminista no comía, porque hasta para andar en micro tenía que pedir plata a ella, la pobre aguantó 10 años. Así que le reconozco eso. No, quiero decir que el trabajo, la vida del arquitecto es una vida dura. Es una vida dura porque hay que conquistar el trabajo, y uno es feliz cuando uno logra hacer algo y por lo tanto para poderse realizar ese algo no nace de uno, no existe el autoencargo, viene de afuera. ¿Y cómo lo logra si uno tiene institutos, contactos? Yo no tenía ninguno, o sea, yo estoy relatando a alguien que no venía del mundo, mi familia, del mundo de la arquitectura, sino que venía de la medicina, de la agricultura, de otros ámbitos, y cómo nos desenvolvíamos. Pero lo que quiero decir que al final, y uno recién recibió, uno arrisca la nariz, porque aquí los encargos que le hacen en la escuela y el nivel con que a uno lo someten a juicio son de proyectos complejos, de temas complejos. Y uno sale para afuera y lo primero que aparece son la ampliación de la tía, la ventana de la abuela, una reja jardín, literal. ¿Eh? Y cuando uno viene con la soberbia juvenil, que está muy bien por lo demás, porque también ayuda a sobrevivir, uno quiere el Guggenheim, o quiere que le encarguen ahí la torre de Shanghái. Y no, pues. Y entonces te pasa la mitad del tiempo esperando algo que no va a caer. Y que al final la fuerza de los hechos, porque ya a los 10 años ya estaba lleno de vergüenza, ya, no solamente no tenía nada que hacer, sino que yo me iba a orinar con los niños, no cocinaba. Me hacía cargo de ir a buscarlo al colegio y mi señora trabajaba.
da mucha angustia. Pero como había una cosa nacional en esa época, estaba hablando de los años 70, principios de los 80, también servía consuelo. Había mucho común. Pero lo principal es el autolímite que uno se pone porque uno quiere cosas que no son realistas. Y cuando uno le cae la teja, el encargo que no quiso hacer hace 5 años está, que era el baño, hacer un baño. Entonces mi primera pega real fue hacer un baño por una estación de servicio que estaba ahí en Avenida Mata con San Francisco. Y era un baño para una persona. Mi cuñado, que siempre estuvo, yo riscaba la nariz con las pegas de la COPEC, me decía, oye, aquí hay cualquier pega, me dice, hay como 15 oficinas de arquitectura que están trabajando para nosotros, nos damos abasto. Y yo lo miraba hasta que un día dije, ya, hazme el contacto. Y me cayó ese baño. Hice el baño. Y simultáneamente una oficina una sala de reuniones para unos taxistas en la misma COPEC, en 5 de abril con ¿cómo se llama la calle esta? Ahí, que lleva ahí a Cerrillo, ¿cómo se llama? La circunvalación esta. Bueno, la salida sur de Santiago, la poniente. No es la que sigue para allá. Y ahí hizo una oficina que era además un reciclaje, porque era una casa que se había caído con esos muros de ladrillo grande. Filete, bueno, ¿qué quiere que les diga? 60 láminas para cada proyecto, porque dibujamos hasta los tornillos, lo ubicamos, lo entregamos, porque fue de repente el caerte la teja, que es lo que tienes que hacer, volver a hacer lo que no quisiste hacer, porque al final todo encargo es válido, todo encargo trae un desafío, y todo encargo llega consigo una interlocución con alguien futuro que lo va a editar. Pensando en los taxistas, le sacamos los estucos, eran de barro. En esa época había, que tú hacías muro de ladrillo, los estucos eran de barro, y después le ponían una capa de yeso. Dejamos el ladrillo a la vista, quedó re bonito, rescatamos un piso, primer reciclaje que hice en mi vida. Y quedó encachadísimo, los taxistas estaban felices, y encontrarle el gusto a eso, una sencillez extrema. Nosotros nos transformamos en un tema, pero nos transformamos en un tema porque fuimos más allá de habilitarle una sala. El baño lo mismo. Te dicen qué se puede hacer en un baño, no se pueden imaginar. Yo creo que soy, siempre le he dicho, experto mundial en baño, y el nivel de conocimientos teóricos y técnicos que tengo es salvaje. Descubrir que de repente a través de una necesidad básica uno puede hacer feliz a las personas. Cuando se hizo el programa de los prontos en carretera y se tomó la carretera, eran años, ustedes son muy jóvenes, pero en esa época, en mi época, cuando uno viajaba había que llevar picnic y papel confort, y detrás de un arbolito uno paraba en la carretera y iba de baño. Y sacar a esa gente y meterla a un lugar que era cochino, sucio, porque le echaban benzina al auto, y de repente aparece alguien iluminado de la compañía y dice, estamos equivocados, no hay que vender benzina, hay que vender servicio a las personas, cambiemos el foco. Y nosotros nos pilló justo ahí, empujando, echando a las otras 15 oficinas para afuera, que no se haciendo cada vez más plano, en cada vez menos tiempo, y dándole cada vez más interés, porque empezamos a descubrir que en la ventana que tú le haces a alguien, haces feliz a alguien, porque además si se te ocurre hacerle sacarle un pequeño window y ya le cambia la fachada de la casa y le cambió el look, etcétera, etcétera. Y entender entonces que esta conquista es posible con la voluntad, con la tesón y las ganas de hacer las cosas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se hizo en COPEC, a pesar que la salida fue media dura, porque creo que le cambiamos la forma con nuestro aporte, esto era un equipo enorme de marketing, de gente de publicidad, etcétera, de transformar un evento complejo que era un viaje largo, en transformarlo en un paseo, y que transformar la estación de servicio en un espacio público, en que ahí la seguridad era lo claro. La seguridad me refiero a garantizarla a las personas, y ahí viene el aprendizaje del baño, es decir, que cómo capturas a alguien que viene en un auto, en una carretera, a través de un baño, porque es una necesidad importante. Pero luego, ¿cómo lo metes en un baño en que la higiene no depende de él? Entonces había que generar un concepto de higiene que la gente se sintiera 100% segura que entraba a un lugar seguro. Y eso fue un poco la revolución. Se lo dije rápidamente, pero así partimos. O sea, 5 o 6 años que no quise hacer nada, 5 o 6 años que agarraba lo que venía, el año 10 lo quería agarrar algo más encachado, pero mientras tanto antes había hecho ventanas, todo lo que no quise hacer lo hice. Y después ahí
la oportunidad llama a otras oportunidades, ahí aparecen las cosas solas. Hoy día está lleno de oficinas en Chile, emergentes. Hoy día estamos en una crisis bastante dura, pero yo te diría el año 2018-2019 en Chile había pleno empleo para los arquitectos, había un boom de demanda, había muchas cosas que hacer. Además uno se va poniendo también, recupera algo de la soberbia, entonces ya le da lata hacer el bañito solo. A pesar que hasta el día de hoy le dedico una parte importante de mi tiempo, la casa de veraneo, en dibujarle a todos los vecinos un bañito, una pergolita, me entretiene como mono, porque yo dibujo a lápiz, hago croquis, hago detalles constructivos y paso mis vacaciones felices haciendo arquitectura casera y a cambio un almuerzo, una buena piscola, etc. O sea, ese es el mensaje. No hay pega penca, no hay pega rasca, todo tiene su dignidad y eso se lo da en su respuesta a uno. Y solita parece la pega. Otra pregunta que me asalta, digamos, en base a lo que te conozco y lo que vimos ahora. Tú eres el primer arquitecto y el único, yo creo, que he escuchado la palabra prejuicios. Me quedó muy pegada de la primera vez que nos conocimos, que como profesionales eras muy insistente en la idea de enfrentar todas las obras de manera muy desprejuiciada, ¿ya? Y me impresionó mucho el término, porque en el fondo es una palabra fuerte, creo que se ve muy reflejada en la obra de la oficina en general, digamos. Cada tema es enfrentado desde cero, digamos. No hay dogmas, no hay, si bien a lo mejor hay un cierto lenguaje que permea la obra a través de los años, la forma de enfrentar cada uno de los encargos, y aquí lo que vieron ustedes es el menor de la cantidad de metros cuadrados que ha hecho esta oficina, pero se ve que cada obra es un tema nuevo y los apasiona. Entonces esa frontera que existe entre las posibilidades y los prejuicios, cómo lo enfrenta en la oficina, y también hacer la salvedad que lo mencionaste a Juan Pedro, está Felipe, en algún minuto estuvo la Cata, son los tres hijos de Juan, y está la Mariana, que desde el día 1 creo que está trabajando contigo, es socio. Cada uno tiene un rol, digamos, en la oficina, es una oficina que ojalá todos pudieran conocer en algún minuto, porque es extremadamente profesional, desde cómo se dibuja, lo veían los croquis, hasta cómo se lleva a la obra de cada uno de los encargos. No se deja nada al azar, por lo tanto los que trabajamos ahí sufrimos un poco ese rigor, esas horas de trabajo, y es casi como una cosa monástica, digamos, enfrentarse a los proyectos, pero creo que es algo que se inculca y que tenían esos antiguos maestros de la arquitectura. O sea, ya no estamos hablando de profesionales, sino de un grado de que se podrían llamar estos maestros que van más allá de la enseñanza práctica. A ver, mira, algo dije al principio, que uno no tiene que perder de vista qué es lo que uno tiene en sus manos con un encargo de arquitectura. La primera de ellas es que la arquitectura nace a través de un encargo. Alguien tiene una necesidad, lo formula en un encargo, le pide al arquitecto que haga algo. Como la arquitectura tiene dos dimensiones, que es la dimensión teórica y la dimensión práctica del oficio, no es una profesión 100% intelectual, es 100% intelectual, pero 100% técnica. O sea, uno trabaja con materiales finitos y uno trabaja con una obra que dije al principio existe cuando ya está construida. Y por lo tanto queda ahí y genera un hito, lo quiera o no lo quiera. Si un doctor se equivoca, nadie cacha. Se equivoca el dentista, te quedaste sin una muela, pero no pasó nada. Pero en arquitectura no es posible, te genera un impacto tremendo. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Y por lo tanto, el encargo que nace de una persona tiene consigo segundos y terceros y cuartos encargos. Yo también lo dije al principio, encargo con la cultura, con lo que viene de atrás, con la ciudad, con el entorno, con la interacción de la persona, etc. Cuando uno tiene claro eso, el rigor es enorme, porque cómo hace algo que parecía difícil ya es casi imposible. Y lidiar entonces frente a eso, hay temas personales del que te hacen encargo y de uno. El que te hace el encargo tiene las cosas muy claras: quiero un departamento tanto por tanto, se venden tanto, lo quiero así, y te evalúa, porque además te pasa así una cantidad de folletos,
de edificios que se venden y por tanto son los que hay que hacer porque son los que se venden. Y uno plantearle decir, mira, pero fíjate que ese que tú me estás mostrando tiene 5 años. El edificio se construyó, me estáis trayendo lo que se está vendiendo. ¿Qué va a pasar en 7 años más? Sacarlo de ahí, de los prejuicios del propietario y los de uno. ¿Y cuáles son los prejuicios de uno? Copiarse, irse a la solución fácil, el tener una postura frente a la formalidad, es decir, mira, las formas son estas, que eso, entre comillas, es lo que provocó los estilos en algún minuto, que ya están reconocidos y uno los pone, y enfrentarse a un tema que uno tiene que decir, aquí hay una situación única. El concepto de lugar lo metió la Católica Valparaíso en los años 50, en que puso en valor que la arquitectura tiene un lugar. Y cuando tiene un lugar, cada obra, basta que tú la gires, es otra arquitectura. La corres al terreno al lado, la pones en el terreno al frente o la llevas a la manzana más allá, es otra obra de arquitectura. Entonces el lugar es fundamental. Y ese es un tema en el cual a uno lo hace que cada encargo no puede ser igual, no puede replicar algo. Nosotros nos pasaba en Copec, por ejemplo, que para producir, que construye una cantidad de bombas que no se pueden imaginar, entregamos 3 proyectos al mes para que se hagan una idea. Hicimos más de 500 proyectos, mucho más. Bueno, y entonces, la única manera de sobrevivir era replicar. Pero todas las bombas son distintas. Uno ponía los edificios, los movía. ¿Por qué? Porque el lugar era distinto, se entraba distinto, la forma era distinta, la orientación era distinta. Uno cambiaba entonces los edificios, felizmente eran módulos. Había una cosa constante que eran las marquesinas, pero todas son distintas. Y eso tiene que ver porque el lugar es distinto. Entonces, teniendo claro eso, no existe una arquitectura replicada. Uno puede tomar algunos gestos, algunas soluciones, pero la respuesta a la arquitectura es siempre única. Y entender lo que dije también al principio, que lo más importante es la interacción que hace con el espacio construido, con quien lo habita y quien le da el sentido, quien le da el uso, quien lo hace propio. Esa cuestión es permanente. Entonces, yo diría que es la conciencia que hay que tener. Entonces, el caso nuestro, claro, al final hay líneas, gente resuelve las cosas de distinta manera. Yo te diría cuál fue el toque que tratábamos de hacer, la conciencia plena de que todos los edificios son públicos. Se suman al patrimonio del país, aunque sea privado. Los recuerdos nuestros en nuestros barrios de niños son con casas que tenían nombre y apellido, las personas que las habitaban, uno podía entrar, pero estaban ahí. Recuerdo haber ido años después a la calle Amapola, donde vivía de niño, y cuando pasaba a mirar la casa que vivíamos nosotros, de repente, ¡pum!, un edificio. Y me sentí hasta el día de hoy, el otro día pasé, me llené de nostalgia. No estaba mi barrio, no existía. No existía la escala, no existían los niños afuera, qué sé yo. Y claro, la modernidad, lo que ustedes quieran, pero para alguien que la habitó siendo niño, era una cosa importante. Recuerdo que íbamos al colegio, yo vivía en General del Canto, iba al San Ignacio de Monzovalle en esa época, y iba con mis hermanos chicos, usaba pantalones cortos, tenía 11 años, ahí me acuerdo, parado en la esquina frente al Mercado de Providencia, esperando micro para ir al centro y ver la cordillera de Santiago. Y siempre me acuerdo el Cerro del Plomo, me llamaba la atención la nieve, cuando había nieve, pensando en subir algún día. Y después ya tuve oficina para ir cerca y no existe eso. Entonces te roban parte de tu humanidad, de tu persona. Entonces entender que los arquitectos tenemos ese poder, te fijas, de hacer una obra que para alguien va a ser parte de su memoria. A lo mejor no tan importante como paisaje, como borde, pero es importante. Entonces eso te obliga a que los proyectos hay que mirarlo, quiero decir, sin prejuicios, sin una idea preconcebida de cómo resolverlo. Yo mostré ese croquis porque era una raya mugrienta, fue la primer mono ahí rayado, qué sé yo qué, pero es una aproximación, y es una discusión de cómo llegas. Entonces, hoy día el computador tiene ese peligro, es demasiado específico, te pide medidas, te pide proporciones, te pide anchos, largos, qué sé yo qué, y eso, cuando uno anda perdido y no sabe qué hacer, no hay nada mejor que el lápiz de vuelta. A mí me pasa de repente que me dejaba lo que se llama el síndrome del papel en blanco, que uno se pasa 15 días desesperado y no se le ocurre nada. En esos años se trabajaba a mano. Un día me contaron que Le Corbusier había 15, se encerraba en su oficina y no hacía nada. Leía. Y de repente salía el viejo. Entonces, churro, le pasa a Le Corbusier, no va a pasar a mí, así me quedo lo más tranquilo. Dejó de ser un problema para mí. Entonces,
es la aproximación y entender lo que es así. Y eso te lo permite la manito. Hagan la prueba. Después uno lo pasa como que ya tiene las cosas claras y ya las puede dibujar. Muchas gracias. Esta generosidad, tiempo, tenemos algunos libros de la facultad, un libro de Horacio Borghese. Ah, qué bueno. Un libro del archivo de la arquitectura Fini, con proyectos de exalumnos y estado crítico sobre la crítica arquitectónica de nuestro programa. 1 millón de gracias. 1 millón. Muchísimas gracias. Conocido Horacio mucho.